Bueno, hermanos, pues continuamos nuestro estudio de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, le pido allí que abra su Biblia y leamos lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Le he puesto por título a este sermón: La iglesia desbalanceada. La iglesia desbalanceada. Todo puede estar en orden, todo puede estar muy bien, pero a veces un pequeño detalle puede echar a perder todo el plan, toda la estructura, todo lo que se había construido. Con un pequeño detalle puede venirse para abajo todo. Esto sucede en muchas ocasiones. Hace no mucho tiempo estaba trabajando ahí en la iglesia y trabajamos haciendo el sonido en la iglesia y llegamos temprano, acomodamos todo, micrófonos, conectamos aquí y allá, que la cámara, que el micrófono, que todo estaba en orden. Y pensamos ahí con el equipo de trabajo que tenemos, pensamos, hoy sí nos va a salir todo perfecto, ¿no? Porque habíamos llegado temprano, porque habíamos puesto mucho empeño en cuidar todos los detalles, pero llegó el momento del servicio y empezaron a cantar los hermanos y no se escuchaba nada. Pero ¿qué pasó? Y empezamos a correr, empezamos a ver, aquí está conectado, sí está conectado. Y finalmente alguien se dio cuenta que un switch, el de on, el de prendido, no lo habían puesto. Casi la media canción, la primera, sonó o no sonó nada, hasta que un pequeño botón fue lo que, mira, se nos olvidó, pero lo más importante, prender allí para que sonara todo como habíamos planeado. Se pueden construir, alguien ha dicho esta historia de una nave que había emprendido su viaje por el mar y por la falta de un perno que no valía ni siquiera $1, se hizo una grieta en el casco de aquella nave y al final toda la carga se perdió por apenas un perno que no se había puesto bien. Y así, muchas cosas. Usted puede pensar en grandes proyectos que por falta de algo tan pequeño se vinieron para abajo. En Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, el apóstol Juan nos muestra cómo había una iglesia que había hecho todo bien, que su estructura estaba funcionando muy bien, que la iglesia estaba marchando. Si usted la veía, era la iglesia ejemplar, pero le faltaba una cosa que hacía que la existencia misma, la estabilidad y la existencia de esa iglesia se podía venir para abajo en cualquier momento. Apocalipsis 2, del 1 al 7, el apóstol Juan muestra dos áreas en que la iglesia de Éfeso estaba funcionando, y esto nos sirve a nosotros para evaluar nuestro balance espiritual, pero también el de nuestra congregación. La primera parte de este pasaje nos va a mostrar todo lo correcto que la iglesia de Éfeso estaba haciendo, todo lo bien que estaban haciendo. Pero en la segunda parte va a mostrar ahí el switch que estaba apagado. Va a mostrar allí lo que estaban haciendo mal, la pieza que no estaba funcionando, el perno que se les había olvidado y que impedía el correcto funcionamiento de la iglesia. Y que, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo dijo, estaba poniendo en riesgo la existencia de la iglesia. Es decir, la iglesia iba a desaparecer si no afinaban este detalle, si no balanceaban lo que estaba sucediendo allí en la iglesia. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 2,
versículos del 1 al 7. Lo voy a leer. Sígame por favor con su vista. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Esta es la palabra de Dios, inspirada, infalible e inerrante. Este capítulo, como les acabo de decir, y como ustedes se acordarán, tiene como contexto la visión que Jesucristo, o déjeme decirlo más precisamente, la visión que Dios le dio a Juan a través de un ángel. Eso lo dice en el versículo 1, que esta revelación acerca de Jesucristo, Dios le dio a Juan para que la mostrara a sus siervos, y se la dio a través de un ángel. Dios está enviando esta revelación de Jesucristo por medio de su ángel a Juan, para que Juan a su vez la comunicara a sus siervos, a los siervos de Jesucristo. Esta revelación comienza, como veíamos la semana pasada, cuando Jesucristo muestra toda su gloria, se muestra con todo su esplendor, se muestra con todo su poder, al punto de que Juan, cuando lo ve, cae, ¿se acuerdan?, como muerto. Entonces, este versículo que acabamos nosotros de leer es la obediencia que Juan tiene a lo que el Señor Jesucristo le dijo. Le dijo: escribe a las 7 iglesias. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo que leímos, versículo 1, comienza diciendo, el Señor Jesucristo sigue hablando y le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Este es el comienzo de una serie de 7 cartas que el Señor Jesucristo le está dirigiendo a las iglesias que estaban en Asia. No nos referimos al continente, como ahora lo conocemos, al continente asiático, sino nos estamos refiriendo a una región del Imperio Romano que se le conocía como Asia Menor. Entonces, estas cartas, estas 7 cartas, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, están dirigidas a esas 7 iglesias que estaban en la región de Asia Menor. Por cierto, que cada una de esas cartas tiene básicamente la misma estructura. De hecho, si usted empieza a analizar las cartas, y se lo vamos a dejar de tarea porque si Dios quiere en unas semanas vamos a continuar con muchas gracias. Gracias, hermano. Vamos a continuar con estos sermones. Se le va a quedar de tarea que usted va a leer capítulo 2 y capítulo 3 para que vaya viendo de qué tratan las siguientes cartas. Tienen la misma estructura. Comienzan con un destinatario. Escribe al ángel de la iglesia en, y ahí viene diferentes iglesias. Luego viene con un mandato: escribe. Por cierto que en el griego el orden es un poco diferente. Luego viene con una introducción del discurso profético: así dice.
Y luego viene con una descripción de Cristo. Muchas gracias, ya aquí tengo, ya me llenaron de agua. Gracias, hermanos, qué amables. Gracias. Así dice, y luego en el versículo 4, y luego en número 4, se describe el Señor Jesucristo, y luego viene una condición de la iglesia, y luego viene un llamado al arrepentimiento, y luego dice, el que tiene oídos para oír, oiga, y luego hay una promesa. Todas las cartas, la razón por la cual me tomo el tiempo para decirle la estructura, es porque todas las cartas tienen exactamente la misma estructura, solamente que en cada iglesia el problema era diferente. En cada iglesia el problema era diferente. Y esto lo sabemos, o esto es enfático, porque el Señor Jesucristo se describe a sí mismo, ¿se acuerdan? O más bien, Juan describió al Señor Jesucristo como con ojos de fuego y como que andaba en medio de los candelabros o de los candeleros. Esto es para enfatizar que el Señor todo lo escudriña y que no conoce a sus iglesias a la distancia, está en medio de las iglesias y conoce cuál es la necesidad, el problema, el asunto que la iglesia está pasando. Entonces, en primer lugar, vamos a ver lo que esta iglesia estaba haciendo bien, la iglesia de Éfeso. En el versículo 1, note cómo comienza, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Aquí empieza la primera parte del mensaje. Es decir, queremos, como le estoy hablando o como le hemos puesto a esta iglesia, la iglesia desbalanceada, les voy a presentar primero estas dos partes. Lo primero, lo que estaban haciendo bien, y luego lo que estaban haciendo mal y que les estaba echando a perder todo lo que estaban haciendo bien. Primero lo que hacían bien. Dice, el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién era ese ángel? Hay un debate, porque algunas personas piensan que se trataba de un ser espiritual. Debido a que la palabra ángelos, que es en griego, se traduce aquí en este pasaje como ángel. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay otras ocasiones en que la palabra ángelos se traduce de manera diferente. Por ejemplo, en Mateo 11:10 dice, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Allí la palabra ángelos se tradujo como mensajero. Entonces, he aquí yo envío mi ángel, mi mensajero delante de tu faz. Pero allí mismo en Mateo, en el capítulo 1, versículo 20, dice, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor. La misma palabra, ángelos. ¿Por qué entonces a veces se traduce ángel y a veces se traduce mensajero? Es por el contexto. Porque si el contexto nos muestra que se trata de un ser angélico o de un ser celestial, un ser espiritual, entonces lo traducen como ángel. Pero si el mensajero era un ser humano, entonces lo traducen como mensajero. Ahora, regresando aquí a Apocalipsis capítulo 2, dice, escribe al ángelos. ¿Cómo lo debemos traducir? ¿Como mensajero o como ángel? Ese es un debate. Algunos dicen, se trata de seres espirituales, de seres celestiales, de enviados de Dios desde el cielo. ¿Cuál es uno de los argumentos que hacen las personas que piensan que se trata de un ángel celestial, un ángel de Dios? Es porque en el resto del libro de Apocalipsis se usa la palabra ángel de esa manera, como un ser celestial, un enviado desde el cielo. Sin embargo, esto sería un problema, creo yo,
porque como les acabo de decir, Apocalipsis 1:1 dice que Dios envió su mensaje a Juan por medio de un ángel. Apocalipsis 1:1, por medio de un ángel envió su mensaje a Juan y ahora le dice, escribe a un ángel. Como que el mensaje parece que va de regreso, como que le dice por medio de un ángel que le escriba a un ángel. Entonces no tiene mucho sentido. Yo más bien creo que tiene más sentido que este ángel, este mensajero, se refiere a un ser humano. ¿Y quién sería ese ser humano? Creo yo que se trata del líder principal de la iglesia en una localidad en particular. Ahora recuerden, aquí solamente para que lo tengan en mente, que las iglesias del Nuevo Testamento tenían varios pastores. No era uno solo, no era un manda más, sino que era una pluralidad de pastores. Pero aún así, en medio de esa pluralidad de pastores, generalmente había uno que era el que lideraba incluso a los pastores. Entonces, cuando aquí, regresemos allá al versículo 1, cuando aquí dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, es al mensajero de la iglesia, es decir, al líder principal, al que tiene la visión, al que está cuidando de la iglesia del Señor allí en Éfeso. Incluso ustedes pueden ver, si quieren regresar conmigo un poquito al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 13, rápidamente busque allí, Hebreos capítulo 13, en el versículo 17, dice, obedezcan a sus pastores, vea cómo habla ahí en plural, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, note esto, como quienes han de dar cuenta. Permítanles hacerlo con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Es decir, hay un personaje en cada iglesia al que aquí en el versículo 1 le llama el ángel, el mensajero, que es el que va a dar cuenta por nuestras almas, que es el que va a dar cuenta, el que va a entregar el reporte, el que cuando llegue a la gloria el Señor le va a decir, ¿qué hiciste con la iglesia que puse en tu mano? Ese es al que le llaman aquí el ángel de la iglesia en particular aquí se está refiriendo a Éfeso. De las 7 ciudades mencionadas en los capítulos 2 y 3, Éfeso era la ciudad más cercana a Patmos, que era donde estaba el apóstol Juan. Éfeso era una ciudad importantísima, una ciudad muy importante, una ciudad esplendorosa, era una ciudad con un puerto y estaban súper orgullosos de un templo maravilloso, que es una de las famosas 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo a la diosa Diana o a la diosa Artemisa. Hoy ese templo está deshabilitado debido a que tiene una gran actividad sísmica en esa ciudad. Bueno, además, aquella ciudad tenía un hermoso teatro con capacidad para 20,000 personas y fue desde ese teatro donde, de acuerdo a Hechos 19, la ciudad se congregó para gritar grandes Diana de los Efesios cuando el apóstol Pablo allí estaba predicando. Entonces, esta ciudad esplendorosa, esta ciudad rica, esta ciudad de poder, tenía un importante templo para Diana, la diosa, tenía un teatro enorme y además los descubrimientos arqueológicos más recientes muestran que también se adoraba al emperador romano en turno, el que fuera. Y además de que, como dije, tenían altos recursos económicos. Entonces, el apóstol Pablo había comenzado allí la obra. Y note aquí quiero hacer algo a manera de contexto, recordarle aquí algo importante. Que por Éfeso
habían desfilado la más alta élite de los predicadores de aquel entonces. Quien había comenzado la iglesia allí había sido, como dije, Pablo, y dejó como delegados a Aquila y Priscila. Más tarde vino un tal Apolos, predicador poderoso en la palabra de Dios. Luego regresó Pablo y siguió predicando. En Éfeso dejó a Timoteo. Entonces, note, y como estamos viendo aquí, después llegó el apóstol Juan. Note cuántas personas importantes habían predicado en Éfeso. Es como una iglesia al cual los mejores predicadores y evangelistas de aquella época llegaron a predicar la palabra de Dios. Era una ciudad y una iglesia privilegiada. Y el Señor se describe en el versículo 1 que acabo de leer como el que tiene las estrellas en su mano derecha y aquel que anda entre los 7 candelabros de oro. Como ya hemos dicho, las estrellas representan a los ángeles, a los mensajeros de las iglesias, y los 7 candelabros representan a las iglesias. Entonces, el Señor que tiene el control de los pastores y de las iglesias está mandando este mensaje. Vea, versículo 2. Yo conozco tus obras. Es notable que cada mensaje que el Señor manda a las iglesias comienza con esa frase: yo conozco, yo sé. La palabra griega usada se refiere a un conocimiento completo, es decir, no se refiere o no quiere decir que va conociendo poco a poco, como a lo mejor alguien va conociendo poco a poco las matemáticas, o alguien va aprendiendo poco a poco a manejar. No, cuando dice yo conozco, la palabra que usa es yo lo sé, yo entiendo perfectamente, yo conozco a profundidad lo que está pasando. Yo conozco, dice allí, tus obras. Ahora, la lista de lo que esta iglesia estaba haciendo bien es impresionante. Note por favor lo que sigue diciendo allí. El Señor conocía sus obras. Luego dice, yo conozco también tu arduo trabajo. Yo conozco tu paciente perseverancia. De hecho, la Biblia Reina Valera traduce tu paciencia. La Biblia de las Américas traduce perseverancia. Pero la idea de esta palabra es que de alguien que permanece abajo de las circunstancias de manera paciente. Por eso creo que es mejor traducirlo como una paciente perseverancia. Además, dice allí en el pasaje que leímos que ellos no toleraban a los malos, no toleraban a los falsos apóstoles, probaban a los que venían como enviados de Dios. Habían perseverado, tenían aguante y no se habían cansado. Entonces alguien dice, bueno, ¿y cuál era el problema entonces? Parece que todos estaban haciendo bien. Ahora, ustedes saben que las buenas obras, porque ahí comienza diciendo yo conozco tus buenas o tus obras. Acuérdense que las obras no son un prerequisito para la salvación. Es decir, nadie se salva por obras. Si alguien piensa que tiene un lugar delante de Dios porque está haciendo buenas obras, se equivoca. Nadie se salva por buenas obras. La Escritura dice que aún nuestras mejores obras son como ¿qué? ¿Se acuerdan? Son como un trapo de inmundicia, dice Isaías 64:6. Sin embargo, las buenas obras son resultado de un corazón que ha cambiado, de un corazón que ha sido transformado. Noten, escuchen esto. No es que tengamos que hacer buenas obras para llegar a ser salvos, no. Pero lo que sí es cierto es que una vez que hemos sido salvados por el Señor, una vez que hemos sido transformados por el Señor en nuestro interior, entonces hay buenas obras. Ese es el fruto de un corazón que ha sido salvado por el Señor.
Por eso Pablo le escribió a los tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 1:3. Vaya allí, por favor, Primera Tesalonicenses 1:3. Noten, por favor, que estamos hablando de que las buenas obras no salvan, pero una persona que ha sido salvado se va a hacer notar por sus obras. Primera Tesalonicenses 1:3. Lo voy a leer. Le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Les dice que está orando por ellos. Dice: teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Note, por favor, el apóstol Pablo daba gracias a Dios porque esta iglesia, que era una verdadera iglesia, una iglesia firme, dice: yo le doy gracias a Dios por vuestra obra de fe. Un corazón de fe se muestra por sus obras, Dice el pasaje conocido de Santiago: yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Por eso aquí el Señor le dice, regresando a Apocalipsis 2, yo conozco tus obras. De las cosas que resalta o de las cosas que el Señor Jesucristo está reconociendo de la iglesia de Éfeso, quiero resaltar también su paciente perseverancia. Como dije, diversas traducciones usan diferentes palabras para traducir esta paciente perseverancia. La palabra en griego es una composición de dos palabras y tiene la connotación de permanecer, de soportar pacientemente bajo la presión. Cuando estás con presiones, con luchas, con pruebas, no te desesperas, no gritas y ¡ay, ¿por qué me pasa esto a mí? No. Pacientemente perseveras bajo la presión. Por eso creo que es mejor traducir la palabra que Reina Valera traduce como paciencia y que la Biblia de las Américas traduce como perseverancia. Creo que es mejor dar la idea de ambas, una paciente perseverancia. Entonces noten, hacían obras, trabajaban, colaboraban, se involucraban, no estaban indiferentes viendo, como se dice coloquialmente, los toros desde la barrera. No, ellos estaban con manos a la obra, con manos remangadas, involucrándose. Número 2, además, en medio de la presión, en medio de las pruebas, permanecían pacientes, esperaban, tranquilos, no se desesperaban. Una tercera cosa que quiero resaltar entre las cosas buenas que los efesios estaban haciendo es que, usando la palabra coloquial, no se tragaban todo lo que escuchaban. No se creían todo lo que les decían, porque se dieron cuenta que dice que ellos probaban a los que se decían ser apóstoles, ahí en el versículo 2. Ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Cuando alguien venía con un mensaje de autoridad, porque acuérdense que los apóstoles generalmente eran personas que llegaban con un mensaje de autoridad. Entonces, cuando alguien llegaba con un mensaje de autoridad, no se lo creían todo, sino que lo ponían a prueba. Esto el escritor Lucas, cuando escribe el libro de Hechos, lo alaba esa actitud de los judíos de Berea, porque dice que eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si esas cosas eran así. Entonces, noten por favor, esto es importante, la sencillez de los bereanos no quiere decir que eran sencillos en su mente de manera que todo lo que les decían se lo creían. No, la sencillez de los bereanos es de que cuando escuchaban el mensaje que alguien traía como de parte de Dios, ellos iban a las escrituras y lo examinaban.
Esto es justamente lo que parece estar sucediendo aquí en Apocalipsis capítulo 2, porque dice, ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Pero lo más sobresaliente todavía es que cuando los encontraba falsos, los confrontaba. Porque note ahí como dice, y los has hallado mentirosos. Venía mucha gente, venían muchos predicadores, venían muchos con mensajes, los escudriñaban, los ponían a prueba y cuando no pasaban la prueba se los decían, estás mintiendo, así no es. No dice eso la palabra de Dios. Hermanos, esto es impresionante de una iglesia. Cuando puede tener contacto con la palabra de Dios y luego escucha un mensaje y luego escucha por ahí que alguien dice y puede evaluar y puede comparar y puede ir a las escrituras y puede ver si realmente es así. Y cuando no es así, no hay por qué seguir las enseñanzas que no son bíblicas. Noten ahí cómo en el versículo 3 parece resumir todas las buenas cosas que los de Éfeso estaban haciendo. Perseverancia, la mencionó 2 veces, versículo 2 y versículo 3. El sufrimiento, lo dice en el versículo 2 y lo dice también en el versículo 3. En el 2 lo dice como que no podían soportar, no podían sufrir a los malos. Y en el 3 dice, has sufrido por mi nombre. Entonces, ellos estaban perseverando, ellos estaban sufriendo y finalmente no habían desmayado. Otra vez, dicho de otra manera, habían perseverado bajo la presión. Esta iglesia, la iglesia de Éfeso, tenía carácter, tenía aguante, tenía fortaleza, estaban manos a la obra, estaban firmes en la doctrina, estaban probando a los malos maestros y los confrontaban. Alguien diría, uy, esta era la iglesia ideal. Estos estaban a tope, estos estaban corriendo a toda máquina, no había quien los parara. Pues no es así, porque había un perno, había un switch, había un alambrito, había una cosa que les estaba echando a perder todo. Por así decirlo, era la mosca en el perfume. Se estaba echando a perder todo. ¿Y qué era eso? Ahora vamos a la otra parte. Lo que estaban haciendo mal. Versículo 4 dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Lo que sigue en esta pequeña carta de apenas 7 versículos es la exhortación de advertencia que le señala un error evidente. Era un pecado en la iglesia. Y esto se muestra claramente con esa palabra adversativa que es pero. Es decir, estás haciendo muchas cosas bien, pero hay algo que está terriblemente mal. Pero tengo contra ti. Es decir, no lo puedo pasar por alto. El Señor es santo. Y cuando la iglesia está fallando en algo tan importante, lo va a confrontar. Lo tengo contra ti. ¿Y qué es eso que tenía contra la iglesia? Has dejado tu primer amor. No hay mucho debate en cuanto a qué significa eso del primer amor. ¿Por qué? Porque realmente no es de que la gente, los estudiosos, no están debatiendo si era amor por Dios o amor por la gente o amor por los perdidos o amor por la sociedad. No hay debate en eso porque la palabra de Dios dice que el que ama a Dios también va a amar a su prójimo. El que ama a Dios también va a amar a la iglesia, la va a amar con todo su corazón. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Vaya ahí, por favor, conmigo. Quisiera que todos lo tengamos allí
para leer lo que dice la palabra de Dios en cuanto al amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Ya lo tiene, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. En la iglesia de Éfeso todo parecía en orden. El trabajo era ferviente. Se mantenían firmes a pesar de la persecución. Pero el amor a Jesucristo y a los hermanos había decaído. Había estado hasta arriba y se había venido para abajo. Esto nos muestra que es posible estar haciendo todas las cosas correctas con la motivación incorrecta. Hacer todas las cosas por tradición o porque así siempre lo ha hecho o porque así siempre yo lo he hecho, porque esa es la manera en que me enseñaron, y estar haciendo lo mismo, estar bien involucrado. Siempre lo he hecho, siempre he trabajado, siempre he colaborado, siempre he ofrendado, siempre he evangelizado, siempre lo he hecho. Pero el corazón, el amor por el Señor, eso es justo lo que les estaba pasando. Los estándares de Éfeso, los estándares teológicos, doctrinales, eran altos. La doctrina era la correcta. Incluso estaban dispuestos a pagar las consecuencias por defender la fe. Pero no lo hacían por amor a Jesucristo y a la iglesia. Lo hacían porque así estaban acostumbrados. Recordemos que el Señor no mira solo las obras, el Señor mira el corazón. Por eso es que el Señor, ¿se acuerdan? Y hoy que se conmemora, es lo que le conocemos como el Domingo de Ramos, el día que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén. Nos acordamos que el Señor, cuando entró a Jerusalén, hubo un grupo en particular al cual confrontó, al cual no toleraba, y eran los fariseos. El Evangelio de Mateo dedica todo un capítulo, el capítulo 23, para decirles: ay de ustedes, escribas y fariseos. ¿Qué? ¿Se acuerdan cómo les dijo? Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Qué fea palabra se escucha, como que no es muy digna de un púlpito cristiano. Bueno, pero así dijo el Señor, así les dijo el Señor. Dice: porque por fuera están muy blanqueados, pero por dentro están todos podridos. Por fuera el jarrón se ve muy bonito, pero por dentro están todo sucio. Porque por fuera obedecen la ley y pagaban el diezmo de la menta y del comino. Dice: pero en lo escondido, eso que están ahí diezmando de chiquito, se tragan un camello, dice. Se fueron a cumplir las minucias de la ley y están pecando en lo más grave. Eso es lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso. Todo parecía estar bien. Externamente era la iglesia ideal. Pero el Señor dice: pero hay algo que tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pero el Señor no solamente les dice: has dejado tu primer amor y por tanto, ¡pum!, te voy a soltar el machetazo, te voy a tirar de una vez. No, el Señor les muestra la solución a ese desbalance.
Y con esto terminamos. La última parte, la solución al desbalance. No es una situación de la que no haya salida. Jesucristo amorosamente les muestra cuál es el camino de salida. Les muestra que tenían que hacer 3 cosas: recordar, arrepentirse y hacer las primeras obras. Recordar, es decir, haz memoria. Acuérdate de aquellos primeros días cuando conociste el Evangelio. Si se trataba de ir a evangelizar, evangelizabas. Si se trataba de traer a un amigo, lo traías. Si se trataba de colaborar, lo hacías, pero lo hacías con devoción porque sabías que tenías que obedecer al Señor, a nuestro amo, a nuestro Dios. Lo hacías con todo corazón. Acuérdate de las primeras obras. Dice ahí en el versículo 5, recuerda de dónde has caído, en qué estabas antes y hasta dónde has llegado. Recuérdalo. Y note la segunda cosa, y arrepiéntete. Y arrepiéntete. El arrepentimiento es un cambio total en la manera de pensar. Es un cambio dejando el camino que desagrada a Dios, dejando el camino que ofende al Señor y regresando a una mentalidad que esté de acuerdo con su voluntad. Entonces, recuerda, haz memoria, arrepiéntete. Si ya vas por este camino que no es el adecuado, da la vuelta, arrepiéntete, regresa, dice allí, y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Entonces, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora, aquí notemos, por favor, la sabiduría del Señor. El Señor no da una lista de cosas que tenían que hacer. Dice, haz las primeras obras. Y alguien dice, ¿cuáles obras, Señor? Dime, ¿cuáles obras? ¿Cuáles tengo que hacer? El Señor no las dice. ¿Por qué? Porque si hubiera dado una lista, entonces nosotros, tan legalistas como tendemos a ser, diríamos, bueno, a ver, vamos a ver la lista, esta la voy a hacer, ya la hice, listo, ya acabé. El Señor dice, no, haz las primeras obras, tú sabes, tú hazlo, tú conoces en tu corazón cuáles eran las cosas que hacías por devoción al Señor, por amor al Señor, porque amas al Señor. Haz las primeras obras. Pero si la iglesia de Éfeso se negaba a arrepentirse, Jesucristo les advierte, dice, si no te arrepientes, si no cambias de camino, dice, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Entonces, ¿qué significa esto de que el Señor vendría? Dice, vendré a ti. Algunos han pensado que se trata de la segunda venida del Señor. Yo no creo que sea eso, porque aquí esta venida del Señor está condicionada, es decir, el Señor vendría a Éfeso si ellos no se arrepentían. Esto se trata de que el Señor visitaría a su iglesia para disciplinarla. ¿De qué manera la iba a disciplinar? Dice, quitaré el candelabro de su lugar. Acuérdense que la iglesia, como el Señor, como recordábamos la semana pasada, Jesús dijo de las iglesias que ustedes son la luz del mundo. El candelabro que representa a la iglesia no tiene una luz propia. Los candelabros solamente portaban la luz. No es que el candelabro mismo fuera la luz, sino que portaba la lumbre. Era el que portaba el evangelio, hablando en términos metafóricos. Portaba el evangelio, son portadores del evangelio. El Señor dice, mira, si no te arrepientes, voy a venir, te voy a disciplinar quitando el candelero de su lugar. Es decir, el Señor amenaza a esta iglesia. Le dice, si no cumples con el requisito fundamental, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, voy a venir
y voy a quitar esa iglesia. Oye, Señor, pero ¿qué no es muy radical? Mira todo lo bonito que estaban haciendo. ¿Qué no parece muy radical una medida así para una iglesia que estaba haciendo tantas cosas bien? No, no, porque tanto aparato, tanta organización, tantas obras sin lo fundamental que es un corazón que ama al Señor, que adora al Señor, que quiere obedecer al Señor, que se sujeta al Señor de todo corazón. Una iglesia haciendo tantas cosas sin lo fundamental no está cumpliendo su labor. Y el Señor dice, voy a quitar el candelabro de su lugar si no te arrepientes, si no cambias tu actuar. Aún así, el Señor anima a su iglesia. Aún así el Señor anima a su iglesia, porque dice, vean lo que dice en el versículo 6, sin embargo, tienes esto. Es decir, hay un rayito de esperanza ahí. No los mata por completo, dice, sin embargo, no te desanimes, hay algo allí. Y vean qué tenía Éfeso, dice, versículo 6, que aborreces la obra de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. No sabemos quiénes eran los nicolaítas. Algunos piensan que se trataba de una herejía iniciada por el Nicolás que está mencionado en Hechos capítulo 7. No creo, no hay bases históricas firmes para eso, pero en todo caso, sea quien haya sido, los nicolaitas no honraban al Señor. Dice allí que el Señor los aborrecía. Y Éfeso también los aborrecía. Eso era un rayito de esperanza. Es decir, cuando nosotros estamos de acuerdo con el Señor, cuando confesamos su nombre, cuando protegemos su santidad y la doctrina que honra al Señor, entonces quiere decir que algo va bien. El Señor les da esperanza y dice, esto tienes, esto te lo reconozco, que estás combatiendo a los nicolaitas, yo también los aborrezco. Y luego concluye, versículo 7, cuando dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién tiene oído? Pues todos. Es decir, lo que está diciendo, todos por favor, pongan atención, todos por favor, escuchen con atención lo que el Espíritu dice a las iglesias, plural. Alguien dice, a ver, pero no que le estaba escribiendo al ángel de la iglesia en Éfeso, y ahora dice a las iglesias, varias, muchas, sí, porque lo que le dijo al ángel de la iglesia en Éfeso, al que era responsable de la iglesia, no nada más era para él y para la iglesia que dirigía, era para todas las iglesias. Todas las iglesias. Tenemos que escuchar esto. Escuchen lo que el ángel dice a las iglesias. Y luego dice esta promesa, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Mientras cerramos esta enseñanza, este sermón, quiero dejar en su corazón esta promesa que el Señor hace al vencedor. ¿Quiénes son los vencedores? La palabra de Dios muestra que los vencedores es todo creyente. Como dice Primera de Juan, es el que ha vencido al mundo. Todo verdadero creyente irá al paraíso, irá a la gloria, a la presencia de Dios, y el Señor nos dará allí vida eterna. Esta es la promesa para todo verdadero creyente. Y todo verdadero creyente, de acuerdo a lo que acabamos de leer en esta parte de la Escritura, todo verdadero creyente va a querer amar al Señor. No va a querer alejarse y dejar que su amor por el Señor se enfríe, que su amor por el Señor se haga viejito, se haga duro. No. Va a querer mantener un amor tierno, un corazón blando para el Señor. A esa persona
el vencedor, el creyente, el Señor le dice: tengo un lugar para ti, vendrás al paraíso, vendrás a la gloria y te daré de comer del árbol de la vida. Cierro enfatizando estas dos cosas. Puede ser que estés haciendo muchas cosas bien como creyente, trabajando, involucrándote. Y hay muchas formas de hacerlo. Y todo pastor ama ver a una iglesia que se involucra. Un pastor se siente contento cuando una iglesia está participando. Sin embargo, cuidemos que lo hagamos por amor al Señor, por amor a su nombre, recordando que el Señor nos salvó, que éramos pecadores, que íbamos al infierno, que no merecíamos nada, que estábamos totalmente perdidos y en su misericordia el Señor nos salvó. Con ese agradecimiento, con esa devoción, sirvámosle fervientemente conforme a la voluntad de Dios. Oremos. Señor, esta palabra es para las iglesias, como dice ahí el apóstol Juan en los últimos versículos, para las iglesias, todo aquel que ha sido redimido. Señor, tú sabes que tendemos mucho a la rutina, tendemos mucho a hacer las cosas mecánicamente. Y a veces se nos olvida poner atención en nuestra devoción a ti. Te suplicamos, Señor, que nos permitas mantener un corazón amoroso, tierno, de adoración ante ti, ante tu voluntad. Que no hagamos las cosas como lo hacían aquellos fariseos, aquellos escribas, solamente haciendo cosas externas, sino que lo hagamos con todo nuestro corazón. Recordando que tú tienes, Señor, galardón, tienes promesas para todo aquel verdadero creyente que está dispuesto a obedecerte en este mandamiento de amarte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.